Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Les habla su hermano Víctor Rojas desde la Iglesia Casa de Dios en Cumaná. Quería tratar de hacer un mensaje breve y práctico y voy a empezar contando sobre una visita que hice hace poco a una hermana en Cristo. Es una persona que ha compartido con nosotros por mucho tiempo, que ha viajado, que a veces se ha ausentado, que a veces anda en otros ministerios. Pero es una persona muy valiosa para nosotros, una amistad. Bueno, el hecho es que la visitamos y me habló de su vida y creo que se estaba sintiendo sola, así como nos hemos sentido nosotros muchas veces. Ella está hablando de problemas familiares, hablando de situaciones que estaban pasando con hijas, con nietos, preocupaciones de la generación, de su familia. Y terminamos observando y ella terminó expresando finalmente que tenía dolores en su corazón. Una persona que había sufrido de una separación de pareja de hace muchos años, ya entrando en los caminos de Dios, y Dios le había hablado de esa situación. Mas también ella manifiesta una forma de vida con Dios donde conversa y le expresa a Dios todas sus emociones, todos sus sentimientos. ¿Por qué debía estar todavía lidiando con tantas emociones y sentimientos sobre su vida pasada, cuando en otras áreas de vida ha visto mucho la victoria y la protección de Dios? Entonces, bueno, total que el Señor traía palabras de consuelo, pero luego meditando le pedí una palabra al Señor para transmitirla y oré para pedirle al Señor que me diera una oportunidad de hacer algo más, porque nosotros predicamos presencialmente en una iglesia y tenemos lugares donde vamos, a grupos donde vamos a predicar con cierta frecuencia. Sin embargo, bueno, por estos temas que se están dando ahora con la pandemia y el asunto, hay espacios pues donde pudiéramos suplir algo más a la gente. Y oré y le dije al Señor, quiero hacer un video. En otra ocasión estuvimos haciendo videos. Y el Señor me dio una palabra en Nehemías capítulo 13, que sé que es importante para mucha gente. Una vez, hace tiempo, estudiando la palabra del Señor, orando, recibí un mensaje, y ese mensaje fue a través de un predicador africano, donde yo a veces, cuando buscaba entre las palabras, le decía: Señor, esto que me estás revelando, ¿a quién más se lo has dado? Y navegaba a veces por internet orando, y él me llevaba a otros ministerios en otros lugares. Probablemente me lo puede decir alguien que está allí cerca de nosotros, pero estaba navegando en la red, y me trajo a través de un predicador africano, y decía que el pueblo camina en heridas. El pueblo de Dios no ve más victorias en Dios porque camina en heridas del pasado. Eso le está sucediendo al pueblo de Dios, y obviamente a las personas que están entrando vienen con esas heridas del pasado, con un sobrepeso, una sobrecarga. No terminamos de disfrutar el Sabbat, que viene siendo ese día de descanso que Dios ofrece en su palabra. No lo terminamos de disfrutar porque todavía estamos llevando cargas pesadas. Entonces quiero leer un poco en Nehemías para poder llegar al punto que el Señor me mostró, que es el mensaje clave para cada uno de nosotros. Leo desde el primer versículo en Nehemías 13 y dice: Aquel día se leyó en el rollo de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Jah Elohim, porque no habían salido a recibir a los hijos de Israel con pan y vino, sino que alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijera, pero nuestro Elohim convirtió la maldición en bendición.
Primero comienza aquí hablando de que en el tiempo en que Nehemías vino a reconstruir los muros de Jerusalén y las puertas que estaban quemadas, llegó un momento en que él inició la reconstrucción. Salieron al paso 3 enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesem. Salieron a despotricar y a hacer escarnio, a hacer lo que hace el enemigo con las vidas nuestras. Cuando queremos venir a Dios, comienza con las burlas, a desestimar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y así mucho creyente se siente desvalorizado muchas veces, porque las guerras en nuestra mente y en nuestras emociones se hacen continuas. Pareciera que no hay victoria, pareciera que no vamos a llegar al lugar que Dios nos dijo. Y en ese tiempo la gente comienza a soltar las armas. Sin embargo, Nehemías se levantó como ese nombre que Dios le da como consolador, con mucho ímpetu, a orar y a buscar y a unir fuerzas entre sus hermanos para llevar a cabo la obra. Cuando se iban levantando los muros, dijeron: ¿quiénes son estos débiles judíos que se creen que esas piedras quemadas volverán a ellos a levantar muros en ese lugar? Si se sube una zorra se caerán. Sin embargo, Nehemías continuó y artilló a su gente. Unos trabajaban en la obra, luego vigilaban, porque estas personas querían invadirlo, querían dañar la obra de Dios. Lo llamaron para hacerle emboscadas, no acudió. Y así sucesivamente, cosas que suceden en nuestras vidas también, finalmente. Pero entonces Nehemías regresa a donde está el rey, donde él salió, un rey que lo apoyó, un rey extranjero. Regresa por un tiempo, un llamado de su jefe, lo llama y él tiene que ausentarse. Cuando regresa, Nehemías sigue llevando a cabo el tema de la reconstrucción, y dice que se leyó la ley de Moisés y se encontró pues que los amonitas y moabitas, decía esa parte del libro, que no debían estar, porque no salieron al paso ante los hijos de Dios con pan y vino. Y yo orando le preguntaba a Dios, y él me llevó a la investigación sobre amonitas y moabitas. Y entonces nos encontramos que ellos son descendientes de Lot, son los hijos producto del incesto que tuvo Lot con sus propias hijas, las cuales se nota por el comportamiento pues que traían esas costumbres de Sodoma y Gomorra, aquella tierra destruida por perversión sexual. Estas tierras, dice la misma palabra, estas poblaciones se crearon de esa descendencia, y ahora Dios está diciendo que hay que sacarlos de Israel, hay que sacarlos de la congregación, porque ellos no recibieron al pueblo con pan y vino cuando pasó por allí, el pueblo cuando se dirigía hacia la tierra prometida. Y tenemos que entonces entender qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con el pan y el vino. Esta palabra del pan y el vino aparece también en el tiempo de Abraham, cuando él estuvo luchando con unos vecinos, y luego le apareció al paso Melquisedec, que dice que no tenía descendencia, el Dios de paz, el rey de paz. Ese rey de paz le sale al paso ¿con qué? Con pan y vino, mientras que un vecino le sale con botín de guerra. Y tenemos que tendríamos que entender en el espíritu del que nos está tratando con respecto a ese botín de guerra. Pero el hecho es que Abraham desestimó ese botín de guerra y tomó fue el pan y el vino de Melquisedec. El Señor Jesucristo dijo estas palabras que son sumamente importantes: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene parte en el reino de los cielos. Y este
estamos hablando ahora y nos encontramos en este contexto con el pan y el vino, y por qué debían sacarse los amonitas y los moabitas del reino en ese momento. Porque el pan representa a la palabra de Dios y el vino representa el gozo de la restauración de Dios, a la paz, al gozo, la resurrección. El pan es la palabra para vida, para limpieza, y el vino gozo, el premio, el regalo, el Espíritu Santo en nosotros fluyendo como ríos de agua viva. Entonces los amonitas no ofrecen esto, ni los moabitas. Y si pensamos y lo llevamos al contexto de la iglesia y decimos, el Señor está mandando a sacar de la iglesia a todos los fornicarios, a todos los que tienen malas costumbres y a todos los que pecan en cierto sentido. El Señor quiere que esos amonitas y moabitas salgan de la iglesia, los que no se han casado y los que tienen malas costumbres, etc. Si nos podemos escudriñar de esa manera, mis hermanos, sabiendo que la iglesia de Dios es una casa de restauración, es un lugar para donde recibimos a todo aquel que viene cansado, a todo aquel que viene cargado, a todo aquel que viene problemado, y que es un camino donde la gente se va deslastrando las viejas vestiduras. Entonces no quedaría nadie si nos ponemos a sacar el que tenga algún tipo de costumbre extranjera en la iglesia. Extranjera me refiero a que no sea de Dios. Sin embargo, Dios nos está diciendo a nosotros internos, internamente como templos, nos está llamando la atención individualmente y nos está diciendo, tú tienes que sacar de ti ese pensamiento amonita y moabita, porque ese pensamiento no es parecido al pensamiento que nosotros debemos seguir, que es de amor y de perdón incondicional que el Señor nos ha enseñado allí en la cruz del Calvario. Ese es verdaderamente el mensaje del creyente, del cristiano, con que va a batallar, con que se va a defender de los ataques en la mente, de los ataques satánicos, de los ataques que vienen en las emociones. La única forma de mantenerse con el Señor es llevando ese pan y ese vino, que es el mensaje de muerte, de resurrección, de perdón y de amor. Bien, luego dice en la palabra de Dios aquí, dice, por lo que al escuchar la ley excluyeron de Israel a todo extranjero, pero antes de esto el sacerdote Eleazar, encargado de la cámara de la casa de nuestro Elohim, había emparentado con Tobías y le había preparado un gran aposento donde antes se depositaban las ofrendas vegetales, el incienso, los vasos y los diezmos del grano, del vino nuevo y del aceite, prescrito para los levitas, cantores y porteros, así como la ofrenda para los sacerdotes. Es tremendo porque justamente el sacerdote Eleazar emparentó a través de su hijo, ¿verdad?, con el enemigo, con uno de los enemigos acérrimos, de los que se ven levantados en contra de Nehemías para la reconstrucción de los muros y puertas de Jerusalén. Ahora, en la ausencia de Nehemías, el reconstructor señalado por Dios para estos asuntos, viene un encargado del templo y permite que este hombre Tobías entre en las cámaras y le da un lugar privilegiado, le da justamente el lugar donde se guardaban, se depositaban, dice, las ofrendas vegetales. Y tenemos que entender lo que significa justamente las ofrendas vegetales. Por acá tengo una nota en una pantalla que tengo detrás de la cámara que dice dice lo que son las ofrendas vegetales en Levítico capítulo 2. Voy a estar leyendo hacia atrás. Dice, cuando alguien presente como ofrenda al Señor una ofrenda vegetal, esta será de harina fina,
sobre la cual derramará aceite y pondrá incienso, la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte del aceite con todo su incienso, y hará arder sobre el altar la porción de ella como recordatorio. Una ofrenda es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas al Señor. De eso se tratan las ofrendas vegetales. Una ofrenda quemada de grato olor al Señor, pero de una harina muy fina. Y cuando hablamos de una harina muy fina, es una harina muy molida, quiere decir molida una y otra vez. Y es una demanda de Dios hacia nosotros sobre la pureza. Nosotros somos ese trigo que una vez que ha crecido, es limpiado, es molido y luego fluye de esa molienda, de ese proceso en el cual somos sometidos en Dios. Comienza a salir un pan que viene con discernimiento, una palabra entendida que ha pasado por nosotros y ha regenerado nuestra mente, ha regenerado cuerpo, ha regenerado espíritu, y nos prepara para entonces entregar esta palabra. Dios está hablando de esa harina, de esa pureza que debe estar presente. Pero viene Eliasib y le entrega a Tobías el lugar donde se guarda eso. ¿Dónde será ese lugar? En el templo de nosotros como templo de Dios, nada más y nada menos que el corazón. A veces nosotros permitimos que en vez de que se siente el Señor, el Espíritu Santo en nuestro corazón, cedemos ese lugar de habitación donde debe estar la pureza, se la cedemos al enemigo, al adversario. Comenzamos a escuchar cosas y comenzamos a descuidarnos en las cosas que hacemos para Dios, en la intimidad, en la lectura de su palabra, y lo vamos a estar viendo en lo que sigue. Fíjense bien cuáles son las otras cosas que se guardaban allí. Debía guardarse el incienso. Ya vimos que la ofrenda vegetal lleva incienso, el olor fragante. Y el olor fragante entendemos y por la misma palabra que son las oraciones de los santos, todas aquellas peticiones de amor que le hacemos a Dios, y son todos los pensamientos que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente hacia los demás seres humanos. Y cuando eso no es agradable, es todo lo contrario a un incienso que es fragante, entonces por supuesto que no es a Dios, no viene a bien, ni para Dios ni para nosotros mismos. Lo que estamos emitiendo de nuestro pensamiento y de nuestra boca son cosas que no van a ayudar a nadie. Críticas, murmuraciones, producto de la ira, producto de la frustración, producto de la desconfianza, y vamos generando pensamientos y cosas que no tienen nada absolutamente que ver con lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere que salga del corazón del hombre. Entonces allí podemos ver a Tobías haciendo una obra contraria a Dios, una obra de adversidad a lo que Dios ha traído. Luego entonces encontramos que también debían estar guardados en ese lugar los vasos, y habla del lugar recipiente, que nosotros somos comparados con recipientes para Dios, un vaso que debe estar disponible, un vaso que debe ser vaciado en la cruz del Calvario cuando renunciamos a nosotros mismos, cuando nos arrepentimos del pecado, y cuando vivimos en arrepentimiento ese vaso se está vaciando todo el tiempo. Sin embargo, cuando entra Tobías a nuestro corazón, ya ese vaso no está disponible, y ese vaso no está en ese lugar. Y es lo que está diciendo aquí: no hay disposición en el corazón. Si hay alguien extraño, entonces entendamos que no hay disposición para buscar a Dios, no hay disposición para ayudar a Dios, no hay disposición para la obra de Dios.
Luego pasa a los diezmos, y los diezmos del grano y del vino nuevo, y además del aceite. El grano, ¿qué representa? El grano es la materia prima para hacer, estamos hablando de la cebada, estamos hablando del trigo. El grano representa la materia prima para hacer el pan. Y está hablando de la palabra de Dios, esa palabra que viene a traer vida en nosotros, ese consejo de Dios que prevalecerá sobre la iniquidad, debe estar presente en ese lugar, en ese corazón. Debemos estar intimando, leyendo su palabra para que eso fluya finalmente como un río para otros. Pero si está Tobías, eso no va a estar allí. Si va a estar Tobías con la desesperación, si va a estar Tobías con el menosprecio de la palabra de Dios, entonces por supuesto que no traerá el fruto de la palabra. Entonces el fruto que conseguimos en Gálatas 5:22, la paz, el amor, la templanza, la benignidad, todas esas cosas estarán ausentes si dejamos que un pensamiento y una emoción extranjera sea la que cubra, o sea, la que esté en nuestro corazón desplazando a los elementos que deben estar allí en ese lugar. Luego hablamos del vino nuevo. El vino nuevo representa el gozo del Señor, la alegría del Señor presente en nuestros corazones, en la medida en que Él nos va dando las victorias en la muerte de ese viejo hombre y en la resurrección del nuevo hombre espiritual. Luego entonces está la presencia de Dios en ese vino nuevo. Más si está Tobías, definitivamente el vino nuevo no va a estar, y el cristiano va a estar frustrado, dolido, caminando en heridas, sin poder ministrar a la familia, sin poder ministrar al que está al lado, sin poder ministrar a la iglesia lo que verdaderamente se debe entregar, que es palabra de Dios, gozo de Dios, vida victoriosa. Luego tenemos, además del vino, el aceite. Y el aceite es también la inteligencia espiritual de Dios. El aceite es el Espíritu Santo que viene a nosotros a conectar con nuestra conciencia y a limpiarnos, al redarguirnos del pecado constantemente. Viene cuando le hacemos esas preguntas: Señor, ¿y por qué estoy pasando por esto? Y comenzamos a perdonar y amar. El Espíritu Santo viene a traer la respuesta y viene a traer inteligencia espiritual, viene a dar discernimiento de lo que verdaderamente significa esta palabra. Esta palabra bien pudiera ser usada por muchas personas para decir que en la iglesia lo que hace falta es dinero, que para hacer grandes obras para Dios lo que hace falta es dinero, pero realmente lo que hace falta es amor. Porque cuando tenemos todos estos ingredientes dentro del corazón, no es nuestro dinero el que va a estar a disposición de Dios, es todo. Es toda nuestra vida, es todo nuestro carácter, es todo nuestro pensamiento, es todas las cosas que supuestamente son de nosotros y que Dios nos hace saber que sencillamente somos administradores, que estamos de paso en esta vida material y queremos avanzar a una vida eterna. ¿Por qué nos vamos a agarrar lo que realmente estamos obteniendo por un trabajo o por cualquier razón que haya venido un bien a nuestra vida y solamente tenerlo para nosotros? Si Dios, en un corazón amoroso, podemos saber que si algún hermano tiene necesidad de algo que nosotros podamos tener, entonces lo vamos a disponer. El corazón amoroso lo va a dar, sin necesidad de que lo estén coaccionando, sin necesidad de que lo estén manipulando, empujando para dar algo. A sus compañeros, cuando vamos a hacer un evangelismo, cuando vamos a llevar la palabra de Dios a algún lugar, o para comprar una silla o un equipo de sonido para la iglesia, no hay necesidad de estar coaccionando a alguien que ha entregado su corazón a Dios, a alguien que ama a los otros,
que ama a la comunidad, que ama a su pueblo, no hay necesidad de estar coaccionando a nadie, porque todo va a venir naturalmente de un corazón que ame. Por eso necesitamos verdaderamente perdonar y amar. Hay una palabra que el Señor nos entrega cuando dice que el aguijón, el producto, el beneficio, lo que finalmente nos agobia, es el aguijón de la muerte, el miedo a la muerte. Ese miedo a la muerte viene como consecuencia del pecado. El Señor Jesucristo le dice: "Oh, ¿dónde está, muerte, tu aguijón?". Allí después en la resurrección, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Él fue vencido en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos con Jesús allí juntamente en la cruz, limpiándonos, y tenemos esa revelación del amor de Cristo. En consecuencia, se rasga el velo del templo. En ese momento que se rasga el velo del templo, pasamos ¿a dónde? Al lugar santísimo, a donde Él nos ministra Espíritu Santo, donde Él nos ministra conocimiento de Dios, donde Él nos ministra a su naturaleza. Y en ese mismo momento entonces nosotros podemos saber que ya la muerte no tiene cabida en nuestra vida. Mucha gente ahora está sufriendo porque tiene un familiar enfermo, está sufriendo porque la enfermedad puede llegar a su vida, cuando pudiera estar en descanso, aún en medio de toda esta situación engorrosa, y aún en medio de que un familiar puede enfermarse. Saber que con una oración, dice la palabra, la oración del justo puede mucho, y que por amor a esa persona, a ese que se está santificando, Dios puede hacer cosas tremendas para una persona que no esté todavía buscando a Dios en profundidad. Es una promesa de que por mi fe mi familia será salva, y eso nos quita a nosotros la preocupación, no solamente por mi vida, no solamente por mi destino, sino también el destino de los demás, porque le entregamos las cargas. Y fíjense que esto de las cargas viene en este tramo siguiente, como Dios nos dice: usted no tiene que estarse preocupando ni por su madre, ni por su padre, ni por sus hijos. Usted puede conseguir en la retroalimentación, en esa resurrección de Dios, una confianza suficiente para vivir tranquilo, para vivir en paz. Y lo dice aquí, cuando seguimos leyendo en Nehemías, en su capítulo, vamos aquí al 15. Entonces dice: en estos días vi en Judá a unos que pisaban lagares en Sabbat y traían gavillas cargadas sobre asnos, y que traían a Jerusalén también vino y uvas e higos y toda clase de cargas en día Sabbat. Y protesté a causa del día en que vendían las provisiones. Vivían allí también hombres de Tiro, los cuales tenían pescado y otras mercancías que vendían en Sabbat a los naturales de Judá en Jerusalén. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué significa esta mala acción que habéis profanado así el día del Sabbat? ¿No hicieron así vuestros padres, y nuestro Elohim trajo toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros aumentáis la ira divina contra Israel al profanar el Sabbat. ¿Quién es el Sabbat para nosotros? El sábado para ellos, para los antiguos. Sabemos que cuando entramos en este camino de arrepentimiento, el Señor comienza a mostrarnos sus misterios y nos enseña en el corazón verdaderamente que Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. La tierra prometida es nuestra alma, que debe ser conquistada para Él, pero tan pronto como Él llega a esa tierra y la toma verdaderamente, entonces Él es nuestro reposo. Esto es una verdad que todos la debemos experimentar, y mientras no la experimentemos es conocimiento. Dios nos llama a tener sabiduría, a tener verdaderamente experiencia en el reposo, en el descanso de Él.
Y dice esta historia donde habla de esta situación, que estas personas, estos extranjeros, se paraban en la puerta de Jerusalén y en cualquier día, incluyendo ese sábado, les permitían pues meter las mercancías cuando se había dicho que no lo hicieran. Ahora, ¿qué representan estas mercancías en nuestra vida? Pues las cosas que no son de Dios. Aquí habla de frutos, pero habla de frutos no permitidos, porque se están colocando en un día no permitido, en el sábado. En pleno sabbat se están colocando mercancías, no se están cuidando las puertas. Para nosotros como templo, ¿cuáles son las puertas? ¿Cuáles son las puertas del templo en tu vida y en la mía? Mira lo que observas, mira lo que escuchas, mira lo que tocas, mira lo que respiras, porque por allí vienen las percepciones al templo del hombre, que es el templo de Dios. Y nosotros muchas veces no tenemos descanso porque seguimos dejando entrar por esas puertas a nuestra vida una gran cantidad de cosas inconvenientes, una gran cantidad de noticias que no filtramos, y no filtramos justamente porque todavía tenemos en nuestro corazón codicia de conocimiento, codicia de posicionamiento, codicias que son de la carne, y por lo tanto tratamos muchas veces de hacer las cosas, de resolver los problemas por nuestra propia fuerza, buscando esas cosas. No descansamos, cuando a la verdad toda nuestra vida y todo lo que está por hacer debajo de este sol, debajo de este cielo, ya Dios tiene un diseño para nosotros, y si nosotros nos apegamos a Él vamos a encontrar un camino bastante florido, si nos apegamos a lo que Él verdaderamente tiene para nosotros y no seguirnos a nosotros mismos con nuestros planes. Entonces comenzamos a hallar descanso, comenzamos a hallar esa palabra de sabiduría que nos va a quitar ese montón de cargas. Vamos a cerrar las puertas y vamos a estar livianos y sencillos, como dijo el Señor que debíamos estar. Entrégame todas tus cargas, todas tus preocupaciones, todos tus desencantos, frustraciones, y yo te haré descansar. Venid a mí todos los cansados y cargados. El Señor lo dijo desde el principio. Aquí lo vemos en Nehemías, en los tiempos de Nehemías, cómo se le estaba diciendo a ese pueblo: mira, el sábado ha sido designado para Dios, para que no entren mercancía y no entren extranjeros al lugar. Ese día van a descansar físicamente y se lo van a dedicar a Dios. Pero hoy día Dios nos dice que dediquemos nuestra vida a Él para tener descanso, dediquemos nuestros pensamientos a Él y vamos a conseguir pensamientos de luz. Dediquemos todas nuestras emociones a Él y Él nos pondrá el gozo, que es el vino nuevo. Bien, por último, Nehemías, en este capítulo 13 de Nehemías, se toca un punto adicional que vamos a estar leyendo. Dice así: en aquellos días, en versículo 23, dice: en aquellos días pude ver también que algunos judíos cohabitaban con mujeres asdotitas, amonitas y moabitas, y sus hijos hablaban a medias el lenguaje asdotita y no podían hablar bien el idioma de los judíos, sino que conforme a la lengua de aquellos pueblos, y contendí con ellos y los maldije y castigué a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar por Elohim, diciendo: no daréis vuestras hijas a vuestros hijos, ni tomaréis de sus hijas para nuestros hijos, ni para vosotros. ¿No fue acaso por eso mismo que pecó Salomón, rey de Israel? Y aún entre muchas naciones no hubo rey como él, y fue amado por su Elohim, y Elohim lo hizo rey sobre todo Israel. Sin embargo, aún a él
lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Bien, este punto es sumamente importante y también si lo vemos desde el punto de vista del templo que somos nosotros y de Israel que somos nosotros, entonces no vamos a estar buscando en la congregación quién se juntó con la que no es cristiana para entonces iniciar una crítica y una murmuración dentro de la iglesia, sino que también esos extranjeros, esas mujeres extranjeras, también representan lo que viene por nuestra mirada y lo que escuchamos, lo que viene por las puertas. Y también son pensamientos extraños, pensamientos extranjeros, ajenos a Dios, que quieren posicionarse en el lugar de Dios. Por lo tanto, representan al mismo Satanás, aquel que siempre aspira a sentarse en el lugar de Dios. El lugar de Dios tiene que estar Jesucristo, su palabra. Tiene que estar las emociones de Jesús allí, el amor, el gozo, la paz. Y no el rencor, la frustración, la desesperanza. Todo ello viene como producto de sacar al Señor de la escena, a darle importancia a esto que es pasajero, porque tengo que estar con lo que la mayoría de la gente dice. Todavía el creyente está pensando que no puede salirse mucho de tono porque desencaja, porque va a parecer como loco dentro de la sociedad. Y si no dejamos nosotros, si no permitimos y quitamos toda religiosidad, que de verdad es lo que hace desencajar a la gente, si no vamos verdaderamente al meollo del asunto, que es a buscar la palabra, discernir, a perdonar y amar para que se caigan los velos, entonces nosotros sí vamos a seguir haciendo espectáculos religiosos en la calle y todavía nos van a seguir mirando raro, porque la gente no ve las victorias en muchos creyentes. Lo que ve es sufrimiento, lo que ve es también sesgo, también es rechazo. Cuando el Señor no rechazó a nadie, no rechazó a la prostituta, no rechazó al que hacía malos negocios, sino que los invitó a conocer la palabra. Nosotros no estamos aquí para rechazar a los brujos, no estamos aquí para rechazar a los idólatras, nosotros estamos aquí para ganarlos a conocer la palabra de Dios, para que haya más luz, para que de día, de noche, de mediodía, en cualquier momento estemos nosotros desde nuestro corazón emitiendo amor hacia la humanidad, amor hacia aquellos que nos adversan, amor hacia aquellos que persiguen a la iglesia, amor contra aquellos enemigos y aquellas personas que se descuidan y caen en manos de brujos y hechiceros, amor hacia ellos también para que pierdan autoridad legal cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, perdónalos, ayúdalos, líbralos. Y en ese momento de verdad que pierden suelo legal todas las artimañas de Satanás, y Dios entra con sus ángeles verdaderamente a traer algo, un proceso de vida, o a traer alguna situación sobrenatural, un despliegue angelical, algo que haga que esas personas verdaderamente desistan de la maldad y vengan hacia nosotros, a este equipo donde estamos ahora, y no estar nosotros con un bate en la mano bateando las mejores pelotas para Satanás también, echándole candela, inflamando la rueda de la creación con malos pensamientos sobre la persona nueva que llegó a la iglesia, sobre la persona que está en el trabajo, sobre el que me está montando la piedra, sino amor, sino amar, luz, generar más luz sobre nuestros gobernantes, que muchos de ellos se dedican a la hechicería y han entregado cosas tremendas al imperio de las tinieblas, pero con tan solo que la población comience a orar y a pedir perdón por ellos, es lo que Dios necesita para que pierda suelo legal todas esas cosas tenebrosas, y poder ver el avance de la luz de Dios. Mucha gente se resiste a esto,
y lo que está haciendo es mantener pensamientos amonitas, moabitas, perversos en sus vidas. Tener pensamientos extranjeros no va a llevar a la iglesia a ser victoriosa, va a llevar a la iglesia a tener dolores en el corazón, y no, eso no permite que nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo vean la gloria de Dios. Cuando ellos nos vean perdonando y amando insistentemente, van a venir. Y yo soy testigo de eso, soy testigo del amor de Dios. Y bueno, mis hermanos, este es el mensaje, y espero que haya podido ser de suma por esas oraciones que mucha gente está haciendo, para salir de los problemas que tiene con sus familiares, para salir de las situaciones engorrosas, de esta persecución de muerte por parte de la pandemia. Dios dice que Él es luz, que Él es vida, y el que ama a Dios y el que busca a Dios colocándolo a Cristo en su templo, va a saber que ninguna enfermedad lo puede tocar, que podemos ir a orar por los enfermos, no importa cómo se llame la enfermedad, el coronavirus o lo que sea, no es más grande que el Señor. Entonces, mis hermanos, el Señor les bendiga, les guarde, y espero vernos y escucharnos en otra oportunidad. Dios les bendiga.